yo quiero dar una bienvenida también muy especial a quienes durante el tiempo de esta pandemia conocieron a Jesús, a quienes durante el tiempo de la pandemia se sumaron a los grupos fe, a esas transmisiones, y que incluso algunos que están aquí es primera vez que conocen el auditorio. Así que le regalamos un aplauso de bienvenida. Qué lindo tenerte con nosotros. Qué lindo tenerte aquí. Eso es lindo. Y nos encontramos con un santo problema. Digo santo porque es bueno el problema. Resulta que cuando convocamos al equipo, supuestamente hoy estarían 2 coberturas. Cobertura nosotros le llamamos a toda la gente que está ordenada bajo el liderazgo de nuestro equipo. Y convocamos a 2 parejas, a 2 familias y sus coberturas. Y resulta que cuando hicieron el conteo, nos encontramos que ni el uno ni el otro cabían en una sola convocatoria. Y dijimos, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Sabe qué pasó? Que durante la pandemia nos multiplicamos. Y eso es una muy buena noticia. Denle un aplauso al Señor por eso. Hoy quiero compartir una palabra y quiero que me acompañes en esta palabra. De paso, darte un abrazo gigante de parte de mi esposa. Ella no pudo estar hoy con nosotros. Nuestro pequeño estaba un poquito complicado de salud, así que se quedó para cuidar de él. Así que ella anhelaba estar aquí, abrazarlos a ustedes. Ella le encanta abrazar, pero hoy lamentablemente no pudo estar, así que su cariño, su amor siempre hacia ustedes y también por cuidado de todos desde casa viendo la transmisión. Así que le mando un besito enorme ahí, aparte de la familia mía que quedó en casa. Vamos a la palabra de hoy, y esta palabra de hoy es ponte en marcha. Ponte en marcha. Cuando uno practica algún deporte, o que alguna vez usted practicó algún deporte, o incluso cuando usted trabaja en las jornadas laborales, o cuando usted maneja largas distancias, siempre se hace necesario una pausa. Por eso el primer punto de esta palabra es una pausa y luego continuamos. Así le puse al primer punto de esta palabra. Una pausa y luego continuamos. Esta pandemia, el tiempo que vivimos acá, fue un tiempo, no sé si, Basti, tengo aquí un poquito de acople arriba. Este tiempo de pandemia fue como una pausa, nada más que fue un poquito más larga que las pausas normales. Y en las pausas uno suele hacer 2 cosas, al menos seguro: dormir y comer. ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvieron y hasta el día de hoy cargan indeseablemente algunos kilos de más por culpa de la pandemia? A ver, levante la mano. Esta pandemia que nos vino a poner kilos de más y nosotros no tenemos culpa, la tiene la pandemia. Ahí todos dijimos amén, ¿verdad? El virus nos hizo engordar a todos, pero no importa, nos seguimos amando, seguimos viéndonos con fe, que estamos bendecidos, dijo alguien de antes por ahí. Bendecido. Comer, disfrutamos de comer, disfrutamos de dormir, lo que no habíamos dormido, ese estrés que era de ir al colegio, de ir a la universidad, levantarse para ir al trabajo, ya no, correr para tomar la locomoción, correr para no tocarte el taco, y resulta que ahora ni taco, ni locomoción, ni nada. Hubo una pausa, entramos en una pausa. Siempre las pausas son necesarias, siempre una pausa es importante antes de continuar. En esa pausa también se presta para hacer reflexiones. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hay que corregir? ¿En qué nos equivocamos? Algunos incluso en esas pausas les viene un poco la depresión porque se dan cuenta que algo pasó en ellos y comienzan a entrar como en tristeza, quizás por cosas que fracasaron, por cosas que perdieron, y viene incluso una amargura. Algunos se quedan ahí en esa tristeza. Es buena la pausa, es necesaria. Y yo quiero leer para ti un pasaje de la Biblia que está en Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: Jehová nuestro Dios
habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. A ver, lo pongo en contexto. Israel tenía un norte, tenía una promesa. Esa promesa era la tierra de Canaán. Camino a Canaán, ellos vivieron muchas cosas, vivieron todo un viaje, una travesía muy parecida a la travesía del COVID. Se enfermaron, murieron, les faltó la comida, que mucha calor, que mucho frío. Se manifestaron las personalidades, salieron a la luz las cosas no resueltas en ellos, aún incluso su propio pecado. Bueno, habían hecho un proceso ya largo y resulta que llegaron a un monte, y este monte no era cualquier monte, era el monte Horeb. ¿Puedes creer? Era el monte Horeb. Y estaban allí, y quedarse en el monte resultaba cómodo, porque no tenían que pelear con nadie, porque no tenían que conquistar nada, porque no tenían que trabajar. En definitiva, no corrían mayores riesgos. La ventaja de quedarse en el monte es que no iban a correr riesgos. Ahora, la desventaja es que serían siempre los mismos pobres y miserables que habían sido hasta ese momento. Seguirían teniendo las mismas cosas, seguirían viviendo las mismas problemáticas que hasta ese momento, y sus hijos otra vez probablemente volverían a esclavitud. Pero era cómodo estar en el monte. Y cuando Dios le habla, le dice: demasiado tiempo han estado en este monte. O sea, una cosa es la pausa y está bien. Una cosa es el descanso y está bien. Entramos en un descanso y una pausa obligatoria, pero no podemos quedarnos a vivir en la pausa. La pausa no es un lugar para quedarse a vivir. La pausa no es un lugar para eternizarse allí y establecerse. La pausa es una pausa. La pausa es solo un momento, solo un tiempo para seguir detrás de tu conquista. El 2020 fue como una gran pausa para todos nosotros. Diga conmigo, pero el 2020 ya se acabó. Dígale que está al lado, si lo tiene, se acabó el 2020. Ya no hay más 2020. Entonces no puedes quedarte pegado en seguir lamentando, en seguir llorando. Ya está, ya pasó, ya ocurrió. Ahora, ¿sabes qué? Actívate. Ponte en marcha. Dios le dice al pueblo: salgan y vayan a la tierra de este y del otro y del otro y del otro. En el fondo les dijo: vayan y conquisten. Vayan y hagan la tarea. Ustedes tienen un espíritu que los gobierna. Yo estoy con ustedes. Ahora tienen que moverse. Eso les estaba diciendo Dios. Dejen de estar aquí cómodos. Salga de la zona de confort. Es fácil de alguna manera la zona de confort, porque en la zona de confort otro se preocupa por ti. En la zona de confort otro te tiene que dar de comer. En la zona de confort otro, tú eres como dependiente de otro. Es como pensar, la zona de confort sería que de aquí en adelante el gobierno se haga cargo de todo y nosotros vivamos de lo que el gobierno nos dé, del alimento, del remedio. Puede resultar cómodo. La zona de confort es vivir de lo que otro puede darte y de lo que otro puede extender su mano. En este caso, vivir de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios que había tenido, que hizo salir agua de la roca, que les mandó carne, que les mandó el maná. Sería fácil seguir dependiendo, sería cómodo. Pero Dios le dice: no, esto fue una pausa. Esto no terminó en el 2020. Alguien tiene que levantar su mano aquí o en su casa y decir: mi vida no terminó con esta pandemia. Ahora dígalo con convicción y con fe: mi vida no terminó con esta pandemia. Tengo un propósito
Y ese propósito se va a cumplir. ¿Alguien dice amén? No puede la pandemia hacer abortar lo que cargas, lo que portas. Cierto, no podemos ignorarla. Lo necesitamos. Tuvimos que hacer la pausa. Pero la pausa no es un lugar para quedarse a vivir. La pausa no es un lugar para levantar monumentos. La pausa es para descansar, para tomar nuevos aires, para hacer reflexiones, para hacer correcciones, para planificar y luego ponerte en marcha. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, una pausa y luego continúen, no más. Segundo punto que quiero hablar contigo es, todos necesitamos pasar por Horeb. ¿Te acuerdas que te dije el monte Horeb? Déjame leer una cita para ti. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos 13 al 15. Primera de Reyes 19, del 13 al 15 dice: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y les dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Lo pongo en contexto. Este hombre estaba viviendo un momento crítico. Él había desafiado a los falsos profetas y habló en nombre de Dios, y por causa de esto vino un hecho maravilloso, un milagro que ocurrió cuando él prende fuego, y el Señor hace todo un milagro en relación del fuego y del agua que ustedes pueden leer después. Finalmente, por causa de eso, muchos profetas falsos mueren, y claro, había una mujer allí que era la esposa del rey que odiaba a este Elías, a este profeta, y lo amenazó de muerte. Le dijo: te voy a matar. Se lo dijo con otras palabras más elegantes, pero en el fondo es así. Dice que yo no vivo un día más sin que te mate. Y lo mandó a amenazar. En esos años, quienes eran los reyes tenían un poder absoluto y podían solo con su voz dictaminar la muerte de una persona. Bueno, Elías en ese temor arranca. Y en ese arrancar, en ese salir, él se va a un lugar no cualquiera, se va a este monte Horeb, el mismo del que te leí que estaba Moisés con su pueblo, camino al desierto. Este monte Horeb o Sinaí, como también se le llama a esa zona, se le conoce como el monte de Dios. Porque en ese lugar que era el monte de Dios, Dios tuvo un lenguaje, tuvo un trato con los que llamó. En este caso con Moisés, lo llama ahí, le da la tabla de la ley ahí, le da instrucciones, de ahí sale el agua, esa peña de Horeb, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo le pasó a Elías. Elías, en este momento crítico de su vida, donde él corría riesgo vital, tuvo su Horeb. Todos tendremos nuestro Horeb, queridos. Horeb está ubicado en una región montañosa, pero que aparte es desértica alrededor. Por lo tanto, decir Horeb era decir un lugar desértico, solitario y árido. ¿No se parece a algunos momentos de tu vida? ¿Cuántos se han sentido solos? ¿Cuántos se han sentido en medio de un desierto? ¿Y cuántos han sentido que todo se seca alrededor suyo? Bueno, eso se parece mucho a un lugar que es el monte Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar un Horeb? Porque cuando nosotros atravesamos un Horeb, ya no queda la gente que te celebra, ya no tienen los bienes que te sirven ni el dinero que te da una seguridad, ya no hay quien te reconozca, o sea, estás tú y Dios, nada más. Es ese cara a cara con Dios. Es ese tiempo a solas donde ya no te quedan argumentos, se te acaban las ideas,
se te acaban las fuerzas, quieres mandar todo, pero lejísimos, no quieres continuar, estás enojado contigo mismo, estás enojado con la vida, estás enojado con todos, te rodea la amargura, te enferma, se te cae un negocio, se te cae otro, parece que todo te sale mal. En momentos así es un buen momento de Horeb. Ir al monte de Horeb es necesario porque ahí nos encontramos con Dios. Un monte Horeb necesario para ver a Dios. Dice la Biblia que él va y que el ángel le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Horeb es un lugar donde nos encontramos con Dios, pero tampoco es un lugar para que te eternices en él. Gerald, tenías que pasar por Horeb, pero esa no era tu casa. Uno pasa un momento difícil, pasa desiertos, pasa momentos áridos de su vida, pero nunca será el deseo de Dios que tú te eternices en esos momentos. Toda crisis, todo momento difícil, debes transformarlo en un Horeb. O sea, en que ahí tú veas a Dios cara a cara. Yo sé, todavía no he terminado de contarme todas sus experiencias, pero sé que si hubo algo que tú hiciste estando allí, fue estar con Dios. Porque era Dios y nada más. O sea, no te valía ni el auto, no te valía la casa. No, era Dios y tú, nada más. Amenazado de muerte, como Elías. Y estando ahí, Dios le habla y le dice, Dios sabe, le dice, ¿qué haces aquí? Es como si Dios te dice, ¿por qué estás aquí? Pero Señor, mira, si estoy enfermo, estoy con toda esta máquina acá. Y Elías también sale a explicarle, mira Señor, le explica. Dios sabía. Pero le hace la pregunta, siempre Dios en su diálogo nos hace la pregunta para que nosotros reflexionemos de por qué estamos ahí, pero luego de eso, de la necesidad de salir de ahí. Dios le hace la pregunta a través del ángel a Elías, sabiendo que Dios sabía que estaba ahí en la cueva, sabía que estaba en ese lugar, pero tenía que hacerlo reflexionar para que él se diera cuenta que no era ese su hábitat. El profeta Elías no era un hombre para vivir encerrado en una cueva, en una montaña lejana. Un profeta tenía la misión de hablar en nombre de Dios. ¿Y puede un profeta cumplir su función donde solo lo escuchan las rocas? ¿Dónde estaba la funcionalidad de un profeta? Entre la gente. Por eso le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, no, es que lo que pasa es que aquí y allá, y los argumentos, y le dijo, y le habló, y todo lo que nosotros ya sabemos que le habló. Todos pasaremos un momento así. Pero no te puedes quedar pegado. Dios le dice, ponte de pie, tienes que ir a hacer tu tarea. En este caso, tenía que ir a ungir a un rey como profeta. Tienes que ponerte de pie. Es la orden que Dios le dijo a Gerald. Capaz que en su conciencia no lo entendiera, pero le dijo, vamos, no he terminado esto, te queda mucho trabajo, hay mucha tarea por delante, vamos, sal de aquí. Cuando Dios te habla y te encamina en el propósito, no te puedes quedar allí. Un poquito antes le dice el ángel, ponte de pie porque te queda un largo camino por delante. Quiero decirle a todos los que están aquí y a los que están viéndonos en la transmisión, te queda un largo trecho. Te queda un largo camino por delante. Tu vida no acabó con el COVID. Tu vida no acabará con esta pandemia. Si no cumpliste tu propósito, entonces todavía no te tienes que morir. Somos eternos en cuanto el propósito nos gobierne. Y si estamos enfocados en el propósito, no vamos a dejar esta tierra hasta que ese propósito se cumpla. El propósito nos eterniza en esta tierra y en las manos de Dios. De alguna manera estuvimos en el monte Horeb la semana que pasó, porque cada vez que nos encontramos con Dios, Dios nos ministra, nos empoderó, nos habló, nos dijo de naciones, de misiones, y nos dijo, ok, ahora
hay que moverse. Y aquí voy al tercer punto. Muévete. 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 Mira lo que dice Isaías en el capítulo 54, versículos 2 y 3. Isaías 54, versos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Alguien lo cree esta mañana? Y tu descendencia heredará naciones. Yo lo estoy creyendo. Y habitará las ciudades asoladas. Tienes que moverte para que venga expansión, para que venga extensión, para alargar las cuerdas, para alargar la carpa de la que habla acá, las estacas. Hay que moverse. No es que tú mirando como otros hacen, es que la carpa se va a mover del lugar. ¿Alguien alguna vez aquí acampó? Yo creo que los que fuimos a los campamentos se acordarán. ¿Se acuerdan cuando un año tuvimos que mover las carpas? Bueno, lo que era ver pasar carpas enteras con mochilas, con todo, parecíamos dibujitos animados llevando las cosas así. Ahora, si algún pasivo dijo, sería muy bueno que se mueva esa carpa, y pensó que con el poder de la mente iba a mover la carpa, le fue mal. Porque para que uno pueda ver el fruto de una palabra, tiene que moverse. ¿Y sabe qué hubo que hacer? Sacar la estaca, levantar la carpa, llevar la carpa, volver a ponerla y volver a ubicarla. Te digo en el nombre de Jesús, si alguien tiene que escuchar bien esta mañana, te digo en el nombre de Jesús, viene crecimiento a tu vida. Te digo en el nombre de Jesús, te vas a extender a la derecha, a la izquierda. Te digo en el nombre de Jesús, tus hijos, tus generaciones van a tocar las naciones de la tierra. Viene un tiempo de conquista. Este fin de semana pasado Dios nos ministró tremendamente y nos dijo naciones, misiones. ¿Y sabe qué es eso? Conquista. Pero hay que moverse. Hay que moverse. Muchachos, hay que moverse. Escúchame, tienes que moverte. ¿En qué me tengo que mover? Primera cosa en la que te tienes que mover, en el ministerio. Escúchame bien. En el ministerio te tienes que mover, tienes que predicarle a otros, tienes que hablarle a otros. Muchas personas tienen que llegar a los pies del Señor. Tu grupo fe se tiene que extender. ¿Sabes qué? Te tienes que atrever a que gente de otras naciones se conecten a la señal que tú levantas. A que otra gente de lugares desconocidos vengan a los pies del Señor. Tenemos que movernos, manantiales. Nos falta todo Chile por conquistar. Ya tenemos una palabra sobre La Serena. Y La Serena no va a llegar porque digamos, sí, que el Señor bendiga La Serena. Ojalá que salga todo bonito, que al pastor le vaya bien. No, tenemos que movernos. Movernos. Quiero contarte algo. ¿Sabes cómo nace Houston? Estábamos de viaje en los Estados Unidos, en Miami, ministrando allí, en esa tierra. Y cuando estábamos en Miami, el Señor me dice, pasa por Houston. Yo sin saber lo que me encontraría. Viajamos, no estaba en el itinerario original, viajamos a ese lugar. Llegamos ahí, nos movimos. Y cuando llegamos a ese lugar, me entrevisto con gente y nos piden venir a la casa donde nos estábamos quedando. Y comenzó a venir gente a esa casa. Y comenzamos a ministrarla. ¿Y sabe qué? Nos levantamos a la mañana y en un desayuno nos encontramos hablando con una persona que vivía, mira, ahora estoy recordando, vivía en Australia. ¿Usted cree que todo lo que pasa es coincidencia? No se te olvide que tenemos una palabra con Australia. Y le predicamos y ese hombre lloró en el comedor. Después nos dijeron, ¿y podemos hacer algo? ¿Podemos invitar a otros matrimonios? Sí, claro, hagamos algo. Y la sala de esa casa se llenó de matrimonios. Y no conforme con eso, dijimos, tenemos que movernos. Y nos conseguimos en la sala de eventos de un edificio para hacer lo que fue la primera reunión. Allí en Houston nos movimos. No teníamos los equipos, nos movimos. Hicimos lo que Dios nos dijo y por movernos
nace un pozo. Tu pasividad no suma, tu movimiento multiplica. Tu pasividad no suma, tu movimiento multiplica. Un movimiento hecho en el Espíritu se multiplica en cosas tremendas. Cuando estábamos ahí, Dios me dijo: abre el pozo. ¡Wow! Y después de eso salíamos de ese lugar y íbamos por la autopista. Y el Espíritu Santo me dice: yo ya tengo los pastores de este lugar. El Espíritu Santo y Dios se mueve. Y Dios se mueve con aquellos que se mueven. Y me dijo: los pastores. Guardé esa palabra en mi corazón hasta que pasó el tiempo. Y aquí delante de Manantiales ungimos a los pastores. Hoy ellos están atendiendo una obra que nació porque nos movimos, porque hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Nos falta tanto todavía. Nos faltan todas las ciudades de nuestra nación. Nos faltan todas las ciudades de la Argentina. Nos faltan naciones. Nos faltan ciudades. Yo te dije, tenemos una palabra para Australia. ¿Pueden creer que estos días, no sé si alguien vio las noticias, y Australia lleva ya más de 7 días sin ningún caso de COVID? Están libres de COVID. ¿Sabe cuál fue el primer pensamiento que vino a mi mente? Dios se está preparando la tierra. Y le dije a mi esposa: Dios está preparando la tierra. Al otro día me llama el pastor Alex, que tiene una familia que se conecta de Australia y que se conecta también a estas señales, y me cuenta que estaban pasando cosas con la gente que ellos estaban invitando y que se estaba sumando gente a esa transmisión y que ellos anhelan. Y creo que este muchacho, en la última transmisión del fin de semana, Karina me mostró esto, mi esposa, me dice: mira lo que él escribe, que él estaba soñando con Manantiales allí. Yo dije: Señor, tú estás provocando cosas, tú te estás moviendo. Hoy a la mañana el Espíritu Santo me hizo recordar algo. Estando en la ciudad de La Plata, Dios me habló de una ciudad que pertenece, creo que a la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Profetizamos sobre esa tierra. Declaramos que el Señor haría algo en esa tierra. Encomendé al pastor Nelson para que fuera a visitar, y fue a visitar y a orar por esa ciudad. Pero todavía no hemos podido partir allí. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos a muchos obreros. Porque hay que moverse. Y el movimiento es el que traerá fruto. Muévete ahora y predica. ¿En qué nos tenemos que mover? En el ministerio. Segunda cosa que tenemos que movernos es con nuestros proyectos. Con nuestros proyectos. Quiero decirte en el nombre de Jesús: alguien tiene que recibir esta palabra, sea en este auditorio o en su casa. Escúchame bien. Ese proyecto que tenías pensado, ese proyecto que tenías archivado, debes echarlo a andar. Debes echarlo a andar, pero con cosas sencillas, sin complicarte la vida, sin enredarte, porque si te pones complicado, no va a empezar nunca ese proyecto. Comienza con lo que tienes en la mano. Otra cosa: si antes lo hiciste de una manera y no resultó, cambia la estrategia. Te digo en el nombre, a alguien le estoy hablando, no sé a quién, pero te estoy diciendo de parte del Señor: cambia la estrategia. Otra palabra reveladora para ese proyecto: es probable que tengas que cambiar de gente. Si por alguna razón no funcionó ese proyecto que tú tenías, cambia estrategia, cambia personas, cambia conexiones, pero vuelve a activar ese proyecto. En el nombre de Jesús te digo: vuelve a soñar otra vez. Levante su mano y quiero ministrar esto a tu espíritu ahora. Vuelve a soñar. Vuelve a soñar otra vez. Vuelve a creer que es posible. Vuelve a ver a Dios en las cosas más increíbles y más inauditas. Vuelve a soñar. Despierto tu espíritu. Lo llamo a soñar los sueños de Dios. Lo llamo a soñar los sueños de Dios. Y declaro que serás alguien que concrete esos sueños y vea fruto de ellos. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén esta mañana?
Y ya estamos terminando. Tercera cosa que tienes que moverte rápido. Dijimos en primer lugar, y lo que le da peso a todo tu ministerio. Segunda cosa, los proyectos. Y tercera cosa que tienes que mover son tus finanzas. Es tiempo de emprender. Yo sé que hay gente que es empleado, que trabaja con un sueldo, que son profesionales o técnicos. Y está bien. Yo no le estoy diciendo que deje su trabajo. Lo que le estoy diciendo es que tienes tanta capacidad, porque tienes a Dios, y que eso es lo más importante, que aparte de lo que ya haces en tu trabajo, tienes la capacidad de hacer algo distinto. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque Dios nos hizo inteligentes, Dios nos hizo capaces. Aparte de lo que ya haces, yo no te digo deje trabajo, no, siga trabajando. Usted tiene que llegar a dejar su trabajo como empleado o con ese sueldo fijo cuando tu emprendimiento haya superado al sueldo que tienes fijo. ¿Alguien me escuchó esta mañana? Solo allí tienes permiso de dejar ese trabajo. Pero emprender es una idea divina. Dios le dio el emprendimiento a esta casa. ¿Sabe por qué? Por al menos dos razones. La primera es que cuando tú emprendes, ¿sabe qué vas a llegar a lograr? Libertad financiera. Y cuando hay libertad financiera, tú tendrás el tiempo y los recursos para dedicar tu mayor tiempo a servir a Dios, a predicar la palabra, a extender al reino. Y no tendrás que estar horas y horas rindiéndole tu tiempo y tus talentos a algo que no es el reino. Por eso es tan importante la libertad financiera. Porque si tienes libertad financiera, ya no estás esclavo de un horario. Entonces el día de mañana, cuando tengamos que abrir La Serena, yo podré decirle: Esteban, necesito que te vayas a La Serena y colabores con los pastores que van a estar allí y les ayudes a armar todo. Y él dirá: ahí voy, pastor, no tengo ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque él tiene un emprendimiento, y porque él maneja sus horarios, y porque él ya tiene un equipo de trabajo. Esto no tiene que ver con plata. A mí no me interesa la plata. Como el diablo ha tratado de traer mentira a la mente de algunos, en realidad no somos esclavos de ella ni le rendimos honor. Nosotros le rendimos honor al Señor. Y lo que nos apasiona y lo que nos mueve es ver que su obra se extienda. Y para que eso sea acelerado, necesitamos a muchos emprendedores. Muchos emprendedores, para que cuando mañana tengamos que ir a apoyar en la obra que nace ahí en Bahía Blanca, Dios le diga a Gerald y Cotter: necesito que vayan a colaborar con los pastores ahí, Nelson y Giovanna, se van a poner al servicio de ellos. Capaz que van 2 semanas y vuelven, pero pueden ir 2 semanas y vuelven, porque tienen algo funcionando, que mientras ellos hacen la obra, predican, ganan a otros, clean, 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 le cae plata, le cae plata, le cae plata, porque son benditos. ¿Alguien dice amén? Los hijos de Dios son benditos. Tú eres un bendito si me estás escuchando. Dios va a prosperar la obra de tus manos. Dime si acaso Dios no es el más interesado que te vaya bien. Porque si a ti te va bien, al reino le va bien. Porque si a ti te va bien, más rápido podemos tocar las ciudades y las naciones de la tierra. Dios te necesita bendecido para ser parte de un equipo misionero, o incluso para que el Señor, si lo elige y te escoge, te mande como misionero, como pastor a una localidad, de tal manera que seas como Pablo. Pablo podía ir a cualquier parte, porque de repente en una ciudad donde todavía era incipiente los recursos, él se puso a hacer carpas. Él tenía el oficio, él era un emprendedor. Y pudo sacar adelante ese proyecto. No siempre fue así, porque luego en otra etapa de su apostolado ya habían pilares económicos, ya había crecido el pueblo, ya había quienes lo honraban y lo sostenían para que él tuviera un ministerio poderoso. Ya no tenía tiempo para hacer carpas, pero hubo un momento que sí. ¿Y qué tal si Dios te envía? Y en esa primera etapa tienes que emprender. Bendito sea el Señor, porque es una idea divina que te permite libertad para hacer la obra de Dios. Y por otra parte, se cumple la palabra de Deuteronomio. ¿Se acuerdan de 28 cuando dice ahí: si oyeres la voz del Señor y obedeceres a estos mandamientos, bendito serás? Y comienza a nombrar toda una serie de bendiciones. Una de esas bendiciones dice así: y tú prestarás a otros y no pedirás prestado. ¿Sabe quién puede prestar a otros? El que está bendecido.
¿Sabe quién no pide dinero a otro? El que está bendecido. Ahora, yo no digo esto por la cuestión de los préstamos, no está en mi interés. Yo veo algo más profundo acá. Si somos muchos que están emprendiendo y que Dios está bendiciendo, ¿saben qué? Somos de bendición a la nación donde estamos. Somos de bendición a la ciudad donde Dios nos plantó. Y somos un aporte y no una carga para el gobierno. Somos un aporte porque nosotros somos los que les daremos trabajo a otros. Porque nosotros seremos los que financien proyectos que bendigan a la nación y a la ciudad. Porque nosotros seremos los que incluso paguen los impuestos para que se hagan todas las obras que tengan que hacerse. Porque somos su gente de bien que bendice a la nación que Dios les ha dado para bendecir y para abrazar. Por eso tan necesario el emprendimiento. Y es tiempo de que hagas lo que nunca hiciste antes. Hay una frase que hace mucho tiempo predicó nuestro pastor y dijo: si quieres ver lo que nunca viste, tendrás que hacer lo que nunca hiciste. ¿Quiere ver lo que nunca antes vio? Bueno, le toca hacer cosas que nunca antes hizo. Tengo entre mis filas a un soldado que es del equipo. En su profesión, él tenía que ver con la agronomía y lo forestal. Nada que ver con Santiago, porque aquí no hay ni forestal ni agronomía. Dios lo llama a esta tierra. Y cuando Dios lo llama a esta tierra, le dije: tienes que atreverte a esto, a la gestión. No, pero no tiene nada que ver conmigo. Tienes que atreverte a la gestión. Le di una palabra de Dios. Él tomó la palabra, comenzó a activar, se le abrió una oportunidad. Luego se especializó, luego hizo cursos y hoy ocupa una jefatura en esa área. Si me estás escuchando, querido, el próximo paso es tu emprendimiento. Póngase de pie. Y la palabra que hoy Dios nos ha dado es: ponte en marcha. Lo que pasó, lo que viviste, es una anécdota para recordar que Dios es grande. Pero tu vida no estará en función de lo que no resultó, de lo que no se pudo. Tu vida estará en función de que tienes una palabra, de que tienes que cumplir ese propósito. Y eso se cumple moviéndote. Ahora. Pastor, en el verano, ahora. Es que no sé, ahora. No tengo los recursos, ahora. Tienes que moverte. No sé si pueda. Y si alguien no acepta que yo lo invite al grupo Fe, ahora. Y si me escribe alguien de otra nación, no importa, lo incorpora. ¿Qué va a pasar con ellos después? Tampoco sé. Solo sé que tenemos que movernos. Que cuando nos movemos y hacemos la tarea, Dios se encargará de darnos los detalles después. Pero nuestra tarea es movernos. Hoy el Señor te dice: ponte en marcha. Ponte en marcha. Si alguien recibió esta palabra, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos esta palabra. Creemos en ella. Tomamos lo que dice Isaías, de extendernos a la derecha y a la izquierda. Tomamos lo que dice el profeta Isaías, de que nuestras generaciones, nuestros hijos, poseerán las naciones de la tierra. Abrazamos esta verdad, la creemos con todo nuestro corazón. Nos atrevemos a extendernos en el ministerio y a multiplicar lo que hoy somos, predicándole a otros, alcanzando a otros. Queremos echar a andar esos proyectos que estaban muertos e ir por más. Y queremos crecer, Señor, en el emprendimiento, para que cuando tú nos llames tengamos el tiempo, tengamos la disponibilidad y podamos ayudar a la extensión de tu obra, Señor. No nos quedamos en Horeb. Te damos gracias por Horeb, porque en Horeb tú nos enseñaste, porque en Horeb tú nos hablaste, porque en Horeb nos corregiste. Pero entendemos que tenemos que hacer la obra ahora. Dios te dice: ¿qué haces aquí?
Muévete. 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 Muévete ya. Vamos a adorar su nombre un momento. Muévete ya.